bienvenidos de nuevo a tu podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy es un día súper especial porque creo que se juntan las dos mejores cosas de la vida, que es las hormonas y concretamente la tiroides y un pedazo de anuncio que no voy a poder soportar aguantarme hasta el final, pero la paciencia es la madre de la ciencia y por tanto todos vamos a respirar hondo y aguantar hasta el final del podcast. Es que no me quiero emocionar, ya estoy empezando y no llevo ni un minuto y ya estoy emocionada. Entonces, hoy el podcast trata de dudas de la tiroides. Abrí una cajita de preguntas y realmente, yo nunca había tenido tantas preguntas en mi vida. Entonces, probablemente en función del feedback que me deis, igual hago una segunda parte porque ni de broma puedo agrupar todas las dudas y creo que ya sería como demasiado 4 horas de podcast, ¿no? Aunque bueno, un día podemos, si queréis, pasamos el día, la tarde hablando de hormonas. Entonces, sin más dilación, voy a empezar a responder vuestras preguntas. RCG83 me dice, me han detectado un nódulo en la tiroides. ¿Hay alguna manera de que desaparezca sin cirugía? Lo primero que tenéis que saber, hay que separar entre la anatomía o la estructura de la tiroides y la función de la tiroides. Es decir, tú puedes tener nódulos, que es una alteración en la estructura, en la anatomía de la tiroides, y tener una función tiroidea perfecta. Y viceversa, puedes tener un hipo o un hipertiroidismo y no tener ningún nódulo, es decir, no tener ninguna alteración en la estructura de la tiroides. Y también puedes tener nódulos y además tener hiper o hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, los nódulos son tremendamente frecuentes, tanto más contra más edad tenemos, llegando incluso a que 6 de cada 7 personas tienen nódulos en la tiroides. Es más, cuando se hacen ecografías pueden llegarse a que 8 de cada 10 personas. Entonces, como cada vez se hacen más ecografías, cada vez vemos que hay más nódulos. Y luego también con la palpación en la exploración se detectan nódulos, pero con mucha menos frecuencia. Cuando yo palpo un nódulo, para que yo lo palpe, tiene que ser un nódulo ya de bastante tamaño, ¿vale? Ya pues de medio centímetro, de 1 centímetro. Entonces no es tan frecuente si solo contamos con la palpación. ¿Por qué aparecen los nódulos? Principalmente los nódulos aparecen por una falta de yodo en la alimentación. Ya sabéis que el yodo es un mineral que, entre otras cosas, ya entenderéis por qué luego digo entre otras cosas, se necesita para la producción de hormonas tiroideas. Concretamente, tenemos 2 hormonas tiroideas, la T3 y la T4. Pues esos numeritos, el 3 y el 4, hacen referencia al número de moléculas de yodo que tiene la hormona tiroidea. Por lo tanto, de aquí veis la importancia del yodo. Tú no tienes yodo, no produces bien hormonas tiroideas. Entonces, la falta de yodo en la alimentación lo que hace es que tu tiroides como que se intenta aumentar de tamaño, las células se hacen grandecitas, se afecta a la estructura. ¿Por qué? Porque no tiene suficientes nutrientes. Entonces, lo principal para evitar la aparición de nódulos es la adecuada toma de yodo en la alimentación. ¿Cuánto yodo se necesita? Yo os hice un post en mi perfil que se llama yodo y la tiroides, ¿vale? Leedlo porque ahí os lo pongo todo en detalle. Entre 150 y 300 microgramos de yodo. Tomando la sal yodada fina que hay en supermercados, se llegan a esa cantidad. No vale la sal marina, no vale la sal en escamas y no vale la sal rosa del Himalaya. Esos no son yodadas, tiene que poner sal yodada. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente no toma sal por problemas de tensión o porque simplemente no le gusta la comida salada. Por tanto, en esos casos hay que asegurarse que se toma el yodo en alimentos como por ejemplo huevos, lácteos, luego también en mariscos y en pescados. Hay ciertas verduras de hoja verde, pero no son sobre todo fuentes de yodo. Entonces, las algas, como veis en el post,
no son una fuente de yodo fiable porque hay algas que tienen mucho y algas que tienen poco, pudiendo tener déficit o exceso. Por lo tanto, las algas no contéis con ellas. Entonces, para prevenir la aparición de nódulos, un adecuado consumo de yodo. Ni mucho ni poco, el adecuado. Y esto incluye personas con hipotiroidismo. Esto es bastante controvertido, pero personas con hipotiroidismo, tanto autoinmune como no autoinmune, debéis tomar yodo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tu tiroides funcione bajita y tú encima le estés quitando uno de sus nutrientes. O sea, no tiene sentido. Otra cosa muy diferente es que te tomes cantidades ingentes de yodo. Pero hombre, si tú vas a hacer un bizcocho, tendrás que tener los ingredientes, y más aún si encima el horno te funciona regulinchi. Pues al menos que el horno te funciona regulinchi y lo que es el cocinado no va a ser genial, pues al menos utiliza por lo menos la receta adecuada. Porque si el horno te funciona mal, tienes hipotiroidismo y encima decides que quitas los huevos de la receta, desde luego te va a salir una bazofia de pastel, ¿vale? En los únicos casos en los que no está recomendado el yodo es precisamente en la gente que le funciona excesivamente la tiroides. ¿Por qué? Porque así le quitas nutrientes y la tiroides funciona peor. Y en personas que no tienen tiroides, porque les han sometido a una tiroidectomía, bien sea por un hipertiroidismo, por un bocio enorme o por un cáncer, el yodo se necesita para otras proteínas y otras enzimas y otras múltiples reacciones metabólicas. El yodo no solo se necesita para la tiroides. Entonces, me parece algo muy poco lógico, pensando en cómo funciona el cuerpo y en lo que se necesita el yodo, decir que el yodo no. Ahora bien, si tu endocrino te ha dicho que yodo no, con este razonamiento que yo os he dicho, id y preguntárselo. No tiene por qué ofenderse y es vuestra salud. Y tenéis el derecho y la responsabilidad de preocuparos por ella. Por otra parte, una vez cuando te han aparecido los nódulos, parece que el mioinositol, del que he hablado numerosas ocasiones en mi podcast y en mi perfil, parece que ayuda a reducir el tamaño de los nódulos en cantidades de 600 a 800 miligramos, que es la misma cantidad que en el combo del hipotiroidismo que recomiendo, y ahora hablaremos porque seguramente me habréis preguntado por él. Entonces, para prevenir la aparición de nódulos, en la medida de lo posible, consumir el adecuado yodo en la dieta, y para quizá reducir su tamaño, el mioinositol, el suplemento. Cristina me dice, Chusina, hipotiroidismo y gastritis autoinmune. ¿Hay relación? Sí, hay una relación entre el hipotiroidismo y la gastritis autoinmune. Concretamente, tiene el nombre de síndrome poliglandular autoinmune de tipo 3. ¿Por qué? Porque, primeramente, cualquier enfermedad autoinmune te predispone a tener otra. Por ejemplo, más que nada, en mi caso personal, yo tengo una hepatitis autoinmune y además tengo una esclerosis múltiple, que son dos enfermedades autoinmunes. Te predisponen, desde luego, y tanto más contra más número de enfermedades autoinmunes. Y de ahí a que el hipotiroidismo autoinmune se asocia a una gastritis autoinmune. Y esto tiene extra de repercusión. ¿Por qué? Porque una gastritis autoinmune es una enfermedad autoinmune en la que tú tienes anticuerpos que atacan y dañan unas células de tu estómago que se llaman células parietales, que son las encargadas de producir ácido y de producir una enzima que se llama pepsinógeno, que es la encargada cuando se activa de digerir las proteínas. Y ya además se encarga de producir ácido y una sustancia que se llama factor intrínseco que se encarga de absorber la vitamina B12. Por lo tanto, las personas que tienen hipotiroidismo ya de base tienen una disminución de la absorción de muchos nutrientes. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo afecta a la propia función de las células gástricas. Pero es que si además tienes una enfermedad autoinmune que afecta a las células encargadas de producir ácido, vas a producir muy, muy mal la digestión. Vas a tener mucha sensación de reflujo, de acidez, que te darán omeprazol y, curiosamente, vas a empeorar más la situación porque vas a pensar que es por exceso de ácido, pero es por falta de ácido. Luego, no absorberás bien la vitamina B12 con el potencial riesgo de déficit de B12, que os recuerdo que parte de los síntomas, como por ejemplo la degeneración subaguda medular,
es irreversible. La falta de ánimo y la demencia es reversible, pero la degeneración de la médula, con todas las consecuencias a nivel de andar y de estabilidad, es irreversible. Y además, al no activar bien, porque no tienes ácido, la enzima que se encarga de digerir las proteínas, vas a digerir más las proteínas y vas a tener una digestión muy pesada. Entonces, ¿cómo saber si yo tengo gastritis autoinmune teniendo hipotiroidismo autoinmune? Pues uno, con los síntomas, que se lo debes contar a tu médico, a tu endocrino, y dos, que te solicite anticuerpos anticélulas parietales y anticuerpos anti-H, que son anticuerpos contra el ácido. Si esos dos son negativos, con mucha probabilidad tus síntomas se deban al hipotiroidismo o a que estés tomando ciertos fármacos como el omeprazol que bloqueen tu propio ácido, ¿vale? Entonces sí que hay mucha relación entre hipotiroidismo y gastritis autoinmune, por lo que os he dicho, porque una enfermedad autoinmune implica que tu sistema inmune está alterado y funciona excesivamente y tiene tendencia a atacar tus células propias, pues como el sistema inmune, como bien diría el doctor Esteve, es muy parecido a las hormonas y conecta todo. Cuando tú tienes una alteración en un sistema que conecta todo, igual que las hormonas, se afectan otros sistemas. Pues gastritis autoinmune, enfermedad celíaca, alopecia autoinmune, luego también puede aparecer otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo el vitíligo, etc. De hecho, como os digo, en este caso es síndrome poliglandular autoinmune tipo 3. ¿Vale? El tipo 2 es un hipotiroidismo, pero se asocia con una insuficiencia de cortisol, con diabetes, etc. Luego Susana me dice, mira, en relación a esto, hipotiroidismo autoinmune, ¿hay que quitar el gluten si no tengo anticuerpos antigliadina positivos? Esto es espectacular de importante. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, hay una tremenda relación entre una enfermedad autoinmune y otra. Por tanto, una persona que tiene hipotiroidismo autoinmune y además tiene, por ejemplo, un cansancio excesivo, dolores articulares, tiene falta de hierro, tiene diarreas, tiene digestiones muy malas, siempre, antes de que quitar el gluten, hay que descartar que esa persona no tenga una enfermedad celíaca. Y la manera que tenemos más accesible para descartar una enfermedad celíaca es solicitar los anticuerpos antigliadina y la IgA o anticuerpos antitransglutaminasa o antigliadina. Si esos anticuerpos son negativos, hay mucha gente que quita el gluten y tiene mejoría. ¿Por qué? Porque yo aquí no me posiciono en un sitio y en otro, sino que yo siempre os digo, pruébalo tú. Si tú una vez que, esto es muy importante, has descartado mediante los análisis, tu doctor, que tengas una enfermedad celíaca, pero tú tienes un hipotiroidismo autoinmune, si tú quieres, puedes dejar el gluten. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que puede ser que tengas una enfermedad celíaca latente o que tengas una sensibilidad no celíaca al gluten. ¿Por qué? Porque probablemente con el tiempo lo sabremos, esas sensibilidades no celíacas al gluten sean otro subtipo de enfermedad autoinmune celíaca, pero que no cursa con los anticuerpos que solicitamos, sino que igual es un anticuerpo anti-CLZ-WZ, que es un anticuerpo que está en las células del sistema intestinal, pero que nosotros todavía no tenemos métodos analíticos para medirlos. Entonces, la mejor manera es, ¿hay que quitar el gluten si tengo hipotiroidismo autoinmune, pero no tengo enfermedad celíaca? No. No tienes por qué quitarlo. Ahora bien, si tú tienes digestiones pesadas, tienes mucha distensión abdominal, tienes diarreas, te encuentras fatigada, puedes intentar quitar el gluten y ver cómo respondes. Si en 2 semanas estás igual, vuelve a reintroducir el gluten porque no te compensa dejar el gluten en tanto que no has mejorado. Y la enfermedad celíaca es una enfermedad tremendamente dura de tratar, en tanto que pocas veces se habla de esto, pero al final es una enfermedad cuyo tratamiento es la alimentación y ni se les da ayudas económicas y son alimentos muy caros. La calidad nutricional de los alimentos muchas veces, por desgracia, no es la mejor, o, por ejemplo, no se tiene suficientemente en cuenta y cuando vas a restaurantes es un problema porque esa gente, su tratamiento es la alimentación y no se le toma en serio. ¿Eres muy o poco celíaca? No.
Es como si me dijeran, ¿tienes mucho o poco cáncer? No, tengo enfermedad celíaca. Entonces, esto otro tema, no quiero entrar porque me sabe muy mal lo poco comprendidos que es la enfermedad celíaca y lo duro que es. Yo no tengo enfermedad celíaca, ¿vale? Pero me puedo imaginar lo duro que es tener que estar con la ansiedad de esto está contaminado, no está contaminado, en fin. Entonces, tienes que dejar el gluten si tienes hipotiroidismo y no tienes anticuerpos, no tienes por qué, pero si tienes síntomas, puedes dejarlo y ver qué tal evolucionas. ¿Que estás igual? Pues lo reintroduces. ¿Que estás mejor? Pues chico, quédate sin eso. Porque quizá tienes una sensibilidad no celíaca al gluten que los médicos todavía a día de hoy no sabemos diagnosticar. Es que los médicos, y yo concretamente los endocrinos, no tenemos la solución a todo. Ya me gustaría a mí. Y hay muchas cosas, muchísimas, muchas que yo no sé. Y por eso yo estudio todos los días y aprendo y os escucho. Porque creo que al final los mejores maestros sois los pacientes para los médicos, o por lo menos para mí. Yo me he equivocado 1000 veces y probablemente me equivoque 1000 veces. Pero intento, al final, escucharos a vosotros, que eso es lo que me tenéis que contar. Entonces, Lucía, otra pregunta que no me quiero enrollar. Lucía, ¿hay algo para revertir el hipotiroidismo y dejar el Eutirox? A ver, el hipotiroidismo en su mayoría es un hipotiroidismo autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes unos anticuerpos que por X y Z, por una predisposición genética junto por ciertos detonantes medioambientales que pueden ser desde un exceso de estrés oxidativo, desde la contaminación, desde ciertos disruptores, desde ciertos virus que has cogido de pequeño y eso te ha actuado como un gatillo para tu propia predisposición genética. O sea, si tú tienes un hipotiroidismo autoinmune, por lo que os he dicho, una predisposición genética y ciertos factores ambientales, tú tienes unos anticuerpos que están atacando y destruyendo a tu tiroides. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes toda la tiroides entera y esos anticuerpos destruyen un poquito de tiroides, el resto de tu tiroides sana lo compensa y analíticamente y tú de síntomas no lo notas. ¿Qué es lo que pasa si tú dejas evolucionar eso en el tiempo? Y eso se sabe, que los anticuerpos poco a poco van destruyendo tu tiroides. A fulanita se lo destruirán en 2 años y a Paquita de León se lo destruirá en 10, pero a Miguel se lo destruirá en 20. Entonces, la velocidad depende de cada persona y hasta mi saber no hay ninguna manera de saber cuánto de rápido o de lento esos anticuerpos van a destruir tu tiroides, pero a la larga vas a desarrollar un hipotiroidismo porque esos anticuerpos siguen ahí destruyendo tu tiroides. ¿Qué es lo que pasa? Que el abordaje tradicional ha sido, vale, yo sé que tienes anticuerpos. Pero de momento tu función tiroidea está bien. Pues vigilamos hasta que tú tengas tal nivel de destrucción que te empieces a encontrar mal y ¡pam! Tu TSH aumente. Y ahí te trato con la levotiroxina, que es la hormona tiroidea que damos para suplir la hormona tiroidea que tú no eres capaz de producir de manera normal porque has perdido tanta proporción de glándula tiroides por la destrucción de anticuerpos antitiroideos que ya no produce suficiente. Entonces, ese para mí, en mi opinión médica personal, es un abordaje reactivo de la enfermedad. Es decir, yo sé que te vas a enfermar, no sé cuándo, pero esperamos hasta que te enfermes y necesites el Eutirox, necesites la hormona sustitutiva. ¿Qué es lo que yo os he explicado en varios posts y en muchas dudas? Que yo, una vez que sé esto, y no te estoy diciendo que con los suplementos que te voy a nombrar ahora vayas a prevenir desarrollar un hipotiroidismo, pero probablemente lo desarrolles igual 10 años más tarde. Pues oye, son o 5, o me da igual, o 1 año y medio, pero es 1 año y medio que tú tienes tu propia función tiroidea conservada y sobre todo que los anticuerpos no solo actúan a la tiroides, los anticuerpos al final son unas sustancias que están circulando por tu sangre y atacando a tu tiroides, pero también crean una inflamación crónica en todo el cuerpo. Y también atacan a tus articulaciones. Por eso hay gente que tiene, entre comillas, buena función tiroidea, bien sustituidas, pero tienen síntomas. Esos anticuerpos también llegan a tu cerebro y también lo pueden inflamar. Entonces, para mí ya es un punto más allá. Entonces, yo, a las personas con hipotiroidismo, y ahora os diré porque también
no hace falta que sea autoinmune, les recomiendo el combo, independientemente de que estéis tomando la levotiroxina o no, les recomiendo tomar a mediodía el combo de selenio y de mioinositol. ¿Por qué? Porque la asociación de selenio y de mioinositol, que lo tengo en destacados de favoritos, los dos que recomiendo, pero esperaos hasta el final. La asociación de selenio y mioinositol en las cantidades y en la forma que yo os pongo, porque es lo que está en la ciencia, se asocia con una disminución de los niveles de anticuerpos anti-TPO y anti-TG. Por lo tanto, si tú tienes menos niveles de anticuerpos, tienes menos anticuerpos atacando a tu glándula tiroides y, por tanto, tu velocidad de destrucción de glándula tiroides será menor. Pero es que además, el mioinositol hace que tu tiroides sea más sensible a la hormona hipofisaria TSH. Es decir, en vez de que tu TSH tenga que subir y gritar a tu tiroides, oye, tiroides, ponte a trabajar, y gritar, simplemente hace que tu tiroides tenga un oído mucho más fino. Por lo tanto, tu TSH no tiene que aumentar tanto para que tu tiroides se ponga a trabajar. Es decir, el mioinositol hace más sensible a tu tiroides a la TSH. Por lo tanto, tu tiroides funciona mejor sin necesidad de que tu hipófisis esté enviando constantemente señales en forma de TSH. Por otra parte, el selenio ayuda a que la hormona T4, que es la hormona predominante producida en la tiroides y es la hormona que se da cuando se da la levotiroxina, ayuda a que esa hormona se active dentro de tus células, a la hormona tiroidea T3, que es la hormona realmente activa. Y por otra parte, el mioinositol dentro de tus células ayuda a que la hormona tiroidea T3 esté más tiempo activa y se inactive con menos frecuencia, entre otras cosas. Entonces, no hay nada para revertir el hipotiroidismo una vez que ya se ha producido y necesitas el fármaco levotiroxina, pero sí puedes mejorar tus niveles de anticuerpos y reducirlos una vez que ya lo tienes y, por tanto, al tener menos anticuerpos tendrás menos sustancias que están atacando a tu tiroides y al resto de órganos y, por tanto, mejorarán tus síntomas. De ahí a que en mis carpetas de destacados de favoritos hay como 300 mensajes y muchos de ellos son: ostras, cómo he mejorado mi neblina mental, he mejorado mis dolores articulares, he mejorado mi sequedad de piel, mis digestiones. ¿Por qué? Con tu combo, con el combo de selenio y mioinositol. ¿Por qué? Porque al tener menos anticuerpos, al final tienes menos sustancias atacando a otros órganos. Por lo tanto, mejoran los síntomas, porque os recuerdo que las hormonas tiroideas actúan en todas y cada una de tus células. Y por tanto, los anticuerpos contra las células tiroideas van a atacar a todas tus células. De ahí a que la gente con hipotiroidismo, aunque esté bien sustituida, muchas veces tiene síntomas residuales, ¿vale? Entonces, para dejar el Eutirox, en principio no, pero para mejorarlo o prevenir su aparición, el mioinositol y el selenio. Entonces, en relación a esto, Carla me dice, ¿se pueden disminuir los anticuerpos anti-TPO y anti-TG del hipotiroidismo? Sí que se pueden, con el combo de selenio y de mioinositol. Tachu me dice, ¿recomendarías selenio y mioinositol para personas con tiroidectomía total? La tiroidectomía total es una operación donde te han extirpado la glándula tiroides. Esto puede ser por un cáncer de tiroides o puede ser por un hipertiroidismo que no se consigue controlar ni con fármacos, o la persona no quiere darse yodo, o por un bocio tan grande que hay que quitar la tiroides porque ya la tiroides está comprimiendo las vías respiratorias. Entonces, estas personas les quitan la tiroides y les dan una hormona, les dan la levotiroxina. Pero muchas veces tienen síntomas. ¿Por qué? Porque, bueno, mira, ahora os digo otra cosa. Junto la pregunta esta con otra de Sonia, eres la mejor, te quiero, que consecuencias de no tener sustituida la T3 tras extirpación de tiroides. Entonces, junto a la pregunta, ¿sirve el combo selenio y mioinositol para personas con tiroidectomía y qué consecuencias hay de no tener sustituida la hormona tiroidea T3 tras quitarme la tiroides? Entonces, enlazo. A ti te han quitado la tiroides por estas 3 causas que os he dicho, ¿vale? Y te damos los endocrinos la levotiroxina. Primeramente,
nunca la sustitución, nunca os encontráis igual, y me da igual, yo lo siento, pero es que esto me lo dicen todos los pacientes, nunca, jamás, 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 lo siento y lo lamento y ojalá pudiera yo hacer otra cosa para mejorarlo, bueno, voy a intentarlo, os encontráis igual que cuando teníais la tiroides. ¿Por qué? Primero, porque tu tiroides, el cuerpo es un órgano perfecto y tu tiroides se va adaptando a diario a tus necesidades de hormonas tiroideas y produce en un 80% hormona T4, y, que es la tiroxina, y en un 20% hormona T3 activa, que es triiodotironina. Entonces, cuando tú te tomas una pastilla porque te la damos nosotros, te estamos dando todos los días la misma cantidad y no tenemos en cuenta si un día necesitas más, un día menos, si a tal hora más, a tal hora menos. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo de manera exógena y continua. Y igual una hormona que no es igual. Tú no todos los días estás produciendo el mismo cortisol, no todos los momentos estás produciendo la misma insulina, ni la misma PTH, ni el mismo glucagón. Pues lo mismo con la tiroides. No todo el momento estás produciendo la misma hormona T4 y T3. Por otra parte, no damos hormona T3. ¿Por qué? Porque dar hormona T3 es muy engorroso en tanto que farmacológicamente tiene una vida media muy corta y tendrías que tomártela como 3 veces al día y al final es muy complicado. Entonces, a las personas sin tiroides solo les damos T4, por lo tanto, perdemos ese 20% de T3. Sí que es cierto que, como ya sabéis, la mayor parte de hormona T3, que es la activa, se produce dentro de cada una de tus células. Entonces, en teoría, no pasaría mucho, pero sí que pasa, primero, porque hay un 20% de T3, que es la que produce tu hormona tiroidea, tu glándula tiroides, que no te la estoy sustituyendo, y luego, por otra parte, te estoy dando siempre la misma cantidad de hormona T4 en la pastillita. Con lo cual, por mucho que esa T4 dentro de tus células se active bien, probablemente no esté nunca acertando al 100% la cantidad que necesita tus células porque te lo estoy dando yo exógenamente. Entonces, es normal que no os encontréis bien. Es normal que una vez que te quitan la tiroides no recuperas tu peso. Esto es algo que me preguntáis mucho. De media, 3 kilos cogéis y no los volvéis a perder. Esto es así. Y no os encontráis igual. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo deciros que pueden ayudar a mejoraros? Pues el combo de selenio y minoxidil puede ayudar en tanto que os he explicado que el selenio ayuda a que dentro de tus células la hormona T4 que te tomas con la levotiroxina se active a T3, luego el minoxidil ayuda a que la hormona T3 esté más tiempo activa y por otra parte, muchas personas que les quitan la tiroides, bien sea por un bocio, bien sea por un cáncer o bien sea incluso por un hipertiroidismo, también tienen anticuerpos anti-TPO, incluso anti-TG. Por lo tanto, como el combo de selenio y minoxidil también ayuda a disminuir los anticuerpos, también ayudará a mejorar, porque los anticuerpos, aunque te quiten la tiroides, siguen circulando. ¿Por qué? Porque pueden ir atacando a cualquier otra célula. Entonces, al tomar el combo que puede ayudar a reducir también los anticuerpos, puede ayudar a que tú te encuentres mejor. Y además, al mejorar esa activación de hormona T3 dentro, ayudará a que tu cuerpo se encuentre un poco mejor. Por lo tanto, sí que recomendaría el selenio y el minoxidil para personas con tiroidectomía total. Y las consecuencias de no tener sustituida la T3 tras extirpación de la tiroides, que me pregunta Sonia, es que probablemente, y lo siento, hayan síntomas que te hayan aparecido tras la operación y tú no te vuelves a encontrar bien desde el peso, desde la capacidad de concentración, desde tu hábito intestinal, desde tu piel seca, etc. A día de hoy no podemos hacer nada más y yo lo lamento y ojalá estudiaré cada día más para poder ayudaros, que yo recomendaros que os toméis obviamente el Eutirox con la vitamina C junto por la mañana porque la vitamina C aporta una acidez que mejora la absorción del Eutirox o de la levotiroxina y que a mediodía probéis el minoxidil y el selenio en las cantidades que yo os digo. ¿Que en un mes y medio no os encontráis mejor? Pues lo dejáis. ¿Que os encontráis mejor? Pues oye, lo mantenéis. Entonces Paloma me dice, desde que estoy con la vitamina C y tu combo soy otra. ¡Ay, qué maja! Y mis análisis también lo demuestran. Quiero tomar la vitamina D. ¿Cómo lo tomo? Oye, mil gracias, Paloma. Pues como
siempre os lo digo, vitamina C con Eutirox solo en ayunas por la mañana. Te esperas 45 minutos para tomar cualquier cosa y para tomar café al menos 1 hora, 1 hora y media. Luego a mediodía el minoxidil y el selenio, y luego la vitamina D3 más K2 puedes tomártela a mediodía o por la noche, y el magnesio a mediodía o por la noche, ¿vale? Cuando quieras, eso lo puedes combinar y es perfectamente. Luego, Vero me dice, mi endocrina dice que los anticuerpos dan igual, estén altos o muy altos, que lo importante es la TSH. A ver, pero yo respeto muchísimo a la opinión de tu endocrina y seguramente ella tenga su razonamiento, que lo respeto. Ahora bien, para mí, que también tengo mi opinión como médico y como endocrino, creo que no es lo mismo tener unos anticuerpos de nivel a unas cantidades de 300 que de 4000 que de 0. O sea, eso al final estás midiendo una cantidad de anticuerpos en tus células. Que no me digan que da exactamente igual los niveles de anticuerpos. Hombre, contra más tengas de una cosa que te está atacando a tu tiroides, lo más lógico no es pensar que si tú tienes 300 soldados pegando portazos a una puerta, romperán la puerta antes que si tienes solo uno y encima mide 1,10 m. Pues claro, pues para mí, sabiendo cómo funcionan los anticuerpos, para mí, y como os lo he explicado, tener los anticuerpos altos implican mayor destrucción y mayor velocidad de destrucción de glándula tiroides y probablemente síntomas muy desagradables, muy limitantes. ¿Por qué? Porque tienes al final unas sustancias destruyendo y provocando inflamación en todo tu cuerpo. Yo no voy a contradecir a tu endocrina, lo que pasa es que yo tengo mi razonamiento como cualquier otra persona que sepa cómo funcionan los anticuerpos. Entonces, para mí, los anticuerpos sí que tienen valor. ¿Es lo más importante? No, hombre, obviamente lo más importante es que tú te encuentres bien y que tu función tiroidea sea adecuada. Pero si una vez he solucionado esto puedo mejorarte los anticuerpos, ¿por qué no? Eso es lo primero. Lo que pasa es que en la seguridad social, eso es verdad, los anticuerpos del hipotiroidismo solo podemos pedirlos una vez. Al menos en Madrid. Los del hiper sí, pero los del hipo, lo siento, es así. Ya me gustaría a mí que lo pudiéramos más, pero eso es hablar con el Ministerio de Sanidad. Luego, Lunatic me dice, Lunatic y luego Elena, junto las dos preguntas, me dicen, ¿se cura el hipertiroidismo? Y me dicen, hipertiroidismo subclínico, ¿recomiendas algún suplemento? A ver, el hipertiroidismo puede ser por varias causas. Uno, porque tú tengas un nódulo que se ha hecho hiperfuncionante, ¿vale? O dos, que tú tengas una enfermedad autoinmune que se llama enfermedad autoinmune de Graves, que tienes unos anticuerpos, volvemos, que esos anticuerpos, en vez de destruir tu glándula tiroides, curiosamente estimulan a tu tiroides para que produzca más hormona tiroidea. Además, esos anticuerpos, y aquí vais a entender por qué los anticuerpos actúan en otras partes, esos anticuerpos, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo, van a los ojos, a los músculos de los ojos y al tejido de los ojos y lo estimulan, y de ahí a que la gente con hipertiroidismo de enfermedad de Graves pueda tener una cosa que se llama oftalmopatía, que es como los ojos muy saltones, además de que crean una sensación de molestias y de picores horrorosos. ¿Veis cómo aquí los anticuerpos no solo actúan en la tiroides, también actúan en otras partes del cuerpo y también actúan en el corazón, etc.? Entonces, ¿se cura el hipertiroidismo? El hipertiroidismo por un nódulo aislado se cura con yodo. Le damos un poquito de yodo radiactivo, eso lo hace como que lo quema y lo cura. El hipertiroidismo autoinmune, hay 3 opciones de tratamiento. Uno, antitiroideos, que son unos fármacos que actúan bloqueando a los anticuerpos y la producción de hormonas tiroideas que funcionan, pero hay mucha cantidad de gente que no le funcionan. Entonces, como es un fármaco que es bastante tóxico, nosotros lo que hacemos es hacer ciclos de 1 año, de 2 años, sobre todo 2 años, y probamos disminuir la cantidad. ¿Que aumentan las hormonas tiroideas y los anticuerpos? Intentamos una segunda ocasión. Si en una segunda ocasión el fármaco no consigue revertirlo, ya os decimos que, dependiendo de cada persona, o dar yodo radiactivo o extirpar la tiroides, lo que cada persona necesite. Sí que es cierto que personas con mucha oftalmopatía, en general está contraindicado dar el yodo y por tanto esas personas
o mujeres que desean el embarazo, es mejor quitarles la tiroides a día de hoy. Y suplementos, en mis destacados de favoritos tenéis suplementos para el hipertiroidismo y son el selenio, precisamente por esa función de regular la autoinmunidad, la L-carnitina y la quercetina y la N-acetilcisteína. Estos suplementos ayudan sobre todo a mejorar los síntomas de, por ejemplo, diarreas, palpitaciones, nerviosismo, temblor, incluso ayudan a evitar el desarrollo de esa oftalmopatía de Graves, es decir, esa afectación de los ojos por parte de los anticuerpos estimulantes de la tiroides. Entonces, L-carnitina, selenio, quercetina y N-acetilcisteína. Y se cura el hiper, ya os lo he dicho que depende, cirugía, fármacos o yodo. Laura me dice, nivel óptimo de TSH para el embarazo. Y luego, por otra parte, me dice María, tiroides y búsqueda de embarazo. Las dos preguntas. ¿Cómo influye la tiroides en el embarazo? En todo, en todo. Las hormonas influyen en todo, pero es que la tiroides extra. ¿Por qué? Porque generalmente problemas de la tiroides, tanto hiper como hipotiroidismo, se asocia con directamente un bloqueo de la correcta ovulación, es decir, hay una afectación de la calidad del ovocito, de la velocidad con la que ese ovocito madura. Por lo tanto, tanto un hiper como un hipotiroidismo produce incluso alteraciones menstruales y produce infertilidad. Luego, además, el hipotiroidismo se asocia con aumento de la prolactina y la prolactina elevada se asocia con disminución del tiempo de fase lútea y una alteración de la ovulación. No ovulas, no produces el cuerpo lúteo, no produces la cantidad suficiente de progesterona, no se puede producir implantación, no se puede producir la fertilidad. Por otra parte, en personas que tienen una función tiroidea normal, pero tienen anticuerpos antitiroideos, se sabe que tienen un mayor riesgo de abortos espontáneos. Por varias cosas. Uno, porque los anticuerpos, como os he explicado, actúan a nivel de todo el cuerpo. Y los anticuerpos antitiroideos, aunque tú no tengas una función tiroidea disminuida, por el momento, no te digo yo en 15 años que no la tengas, como os he explicado antes, esos anticuerpos se asocian con una inflamación en todo el cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en los ovarios y en el líquido folicular un exceso de inflamación. Tú tienes que tener ahí un ambiente totalmente tranquilo, chill out, de música de relajación. Y los anticuerpos se asocian con inflamación, con música de tecno de pam, 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 pam. Por lo tanto, unos anticuerpos en personas que buscan embarazo se asocia con un ambiente inflamatorio, un ambiente oxidativo que impide la correcta unión del espermatozoide con el ovocito y la correcta implantación. Por tanto, de ahí a que en el combo de mejorar la fertilidad, además del selenio incluido en el multivitamínico y mineral que recomiendo en este caso el minoxidil, pero en dosis de 4 gramos. ¿Por qué? Porque así cubrimos la parte de la tiroides, que como os he dicho son 600 a 800 miligramos, y además cubrimos la parte positiva que tiene el minoxidil en mejorar la calidad del ovocito y mejorar la sensibilidad de tus óvulos a la hormona FSH. Una vez que ya he dicho estas preguntas... Y el nivel óptimo de TSH para el embarazo se busca que tengas una TSH por debajo de 2,5. Si tú tienes una TSH por encima de 2,5 y no tienes anticuerpos, generalmente no se trata con levotiroxina, con el fármaco. Si tienes anticuerpos, sí que se trata. Y si no tienes anticuerpos, pero tienes una TSH mayor de 4, hay que tratarlo sí o sí. Por lo tanto, TSH para el embarazo menor de 2,5. Si la tienes por encima de 2,5 y no tienes anticuerpos, no hay que tratar con Eutirox, pero ya os he dicho que con el multivitamínico y mineral de selenio y el minoxidil puedes mejorar tus posibilidades de embarazo. Y si tienes una TSH por encima de 4 y no tienes anticuerpos, me da igual, hay que tratar con Eutirox si buscas embarazo, ¿vale? Por el hecho de que una disminución de la función tiroidea afecta a una correcta fertilidad. Y ahora, espero que os haya gustado, y ahora... Estoy un poco nerviosa.
no puedo decir todo. Mi hermano, Carlos, te quiero, me ha dicho lo que puedo decir o no. Os tengo que anunciar que tras muchísimo trabajo, y doy las gracias a muchas personas, pero sobre todo a mi hermano Carlos, porque él ha sido el que ha creído en mí, me ha motivado y ha sido el principal instigador de esto, y al hermano de mi cuñada, Valerio, que literalmente dejó su trabajo para apostar por este proyecto. Así que a vosotros, a mucha más gente, ¿vale? Porque también a Ana, a las fotógrafas, pero bueno, a vosotros dos, gracias por apostar por mí, por confiar en mí. Y esto es que por fin voy a sacar mi propia línea de suplementos, mía, creada por mí, pero y pensada al... O sea, no sois conscientes, o sea, más de un año con cada fórmula. Esto va a empezar poquito a poco. ¿Por qué? Porque ya os he dicho que es mi hermano y el hermano de mi cuñada. Esto es un negocio pequeñito, que no tenemos mucho dinero, pero no hemos sacrificado la calidad, ya me conocéis. El primer suplemento, que saldrá probablemente en preventa el día 14, no sabéis, todo pensado al milímetro, el miligramo, la forma del suplemento. Ya me conocéis a mí, que de hecho en mis destacados de favoritos os pongo los combos, porque quiero que si compréis algo sea seguro, efectivo y de la máxima calidad. Pues qué mejor que asegurarme de la máxima calidad que creándolo yo, teniendo certificados de pureza de todos los ingredientes, de todos los suplementos, eligiendo esto de este sitio, el esto de lo otro, que viniera de Italia, otro que viniera... O sea, gracias Valerio y mi hermano y los del laboratorio por aguantarme, porque no sabéis lo estricta que soy con la calidad. Pero por fin es que no sois conscientes, o sea, es que todo. Luego la línea, los botes, la etiqueta, es que sé que os va a ayudar tanto y es que son la máxima calidad. Y sabéis que como esto no quería que se quedara ahí en una línea de suplementos, y de manera que ojalá esto motive a otras compañías a hacerlo, parte del beneficio de cada una de vuestras compras va a ir a una asociación que todavía no os lo voy a decir, de una enfermedad endocrina muy poco conocida, muy poco valorada. Pues parte de tus ventas cuando lo compres va a ir a esa asociación para apostar, para que se sientan queridos, comprendidos, y para que ese dinero sirva como herramienta para investigar o mejorar la calidad de vida de cada uno de esos pacientes. Y eso, para mí, va mucho más allá de todo. No solo que los suplementos son los mejores, y estoy convencida, lo sé, porque yo sé lo que sé, y sé la calidad y esfuerzo que hemos invertido todos y cada uno de la gente de esta empresa, y yo lo que he estudiado. Sé que esos suplementos os van a ayudar muchísimo, pero es que además el hecho de que ayudemos a personas que lo necesitan creo que nos hace todavía más grandes. Y vamos a contribuir a mejorar la vida de vosotros, nosotros. Yo voy a contribuir, y la de otras personas que igual no tienen las oportunidades que nosotros tenemos, pero gracias a ese porcentaje que vamos a donar, vamos a mejorarlo. Y esto es una comunidad, y esto solo acaba de empezar. Pero preparaos el día 14, porque es que va a ser brutal. Y solo es lo primero de una larga lista de suplementos. Que os quiero un montón y que espero de corazón que estéis tan orgullosos de mí como yo lo estoy de esta comunidad que estamos creando. Os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo episodio. Y decidme, por favor, en mi Instagram qué os parece este lanzamiento de mi línea de suplementos con el primer suplemento, que no puedo decir cómo se va a llamar, pero solo puedo decir que he hablado de ciertas cosas en este podcast.
sobre ese suplemento. Un besito muy muy fuerte y os quiero un montón. ¡Mua!